La Iglesia Bautista de Cerro Batea presenta su programa A la Luz de la Palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra. Ya con usted su pastor Héctor Cruz. Vamos a ir al pasaje que aparece en el libro de Lucas capítulo 2. Lucas 2, 41 al 52. Dice lo siguiente: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si le pudiéramos poner un nombre, creo que el nombre que más se ajusta sería: en los negocios de mi padre debo andar. Y dice el versículo 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Así que los padres acudían, los padres terrenales de Jesús, acudían cada año a la celebración de la Pascua judía. ¿Qué celebraban los judíos en esa fiesta? ¿Qué celebraban los judíos en esa Pascua? Te comento que ellos lo que celebraban era la liberación de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, y también su salida de Egipto. Básicamente era una fiesta central para el judío, la Pascua. Y vamos a leer el versículo 42. Y dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aquí, en este pasaje de Lucas, Cristo tenía 12 años de edad en este momento, y el jovencito se quedó en Jerusalén para ver cómo, según lo que había dicho Cristo, para ver cómo andaban los negocios de su verdadero padre. Mira, Cristo se quedó a ver cómo andaban los asuntos de su padre, que era Dios. A los 12 años, la mayoría de los jovencitos no están interesados en muchas cosas. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, yo no estaba interesado en qué negocio era el que estaba metido mi papá, qué hacía mi papá y por qué lo hacía, ¿no? Pero aquí vemos a Jesús que sí estaba interesado en los negocios espirituales de su padre. Mira, el versículo 46 dice que 3 días después lo encontraron. Había venido un día de camino y tuvieron que regresar para atrás. Y después de 3 días de estar buscándolo en Jerusalén, llegaron al atrio del templo seguramente, y entonces fue que lo encontraron. Así que puedes sacar tus números, podemos sacar los números y llegar a la conclusión de que Cristo tuvo básicamente como 5 días, quizás no estuvo los 5 días ahí preguntándole, oyendo lo que estaban discutiendo el Sanedrín judío. Dice que para este tiempo de la Pascua judía, el Sanedrín o los doctores de la ley salían al atrio y discutían y le permitían al pueblo escuchar. Así que cuando ellos, los padres de Jesús, llegan al atrio, ven que Cristo está en medio de ellos, en medio de los doctores de la ley,
un niño de 12 años, un jovencito de 12 años. En mi caso, yo a los 12 años, yo estaba en primer año allá en el Instituto América, yo estaba mirando, era para el vacío. Dice que Cristo cuando lo encontraron estaba oyendo y él preguntaba. Yo cuando estaba en primer año en el Instituto América con 12 años, yo era un oyente. Yo era un oyente solamente. Yo estaba, y además yo me sentaba por allá atrás. Cuando comenzaban a preguntar lo que decía, yo estaba por allá. Yo era un oyente. Así que Cristo estaba oyendo, pero no estaba solamente en una función de oyente, sino que también estaba preguntándole a los doctores de la ley. Mira, eso es como si, mira, un jovencito de 12 años que viene de un pueblo, o sea, empobrecido. Nazaret era un pueblo, o sea, y no había nada. ¿Te puedes imaginar cuál es el lugar más recóndito de Panamá? Donde no hay casi que ni una, nada más una casita por ahí. Algo parecido era allá en Nazaret. Nazaret era un pueblo empobrecido. Un joven pobre de 12 años que va a preguntarle a los doctores de la ley, como que, ¿quién tiene 12 años por acá? Es como que alguien aquí tenga el interés de ir a la Universidad de Panamá a una clase de doctorado o una clase de maestría donde están los doctores dando clases y se mete en ese salón. No solamente a escuchar, no vengo aquí en calidad de oyente, yo vengo a escuchar y vengo también a preguntar. Eso es lo mismo, ¿sabes? Y dice el pasaje, oyéndoles y preguntándole, le estaba preguntando. Él lo estaba borbandeando con preguntas. Y ahí donde tú ves que Cristo era el Dios encarnado, alguien que está allá en Nazaret, ¿cómo viene con tantas preguntas y ponen aprietos a estos doctores de la ley? Esos doctores de la ley, ese día, en verdad comenzaron a ser doctores de la ley. Cuando comenzó Cristo a preguntarles. Cristo no fue a preguntarle a ellos allá para ver qué aprendía de ellos. Cristo fue a examinarlos. Cristo ya sabía cómo ellos pensaban. Así que podemos ver esa etapa de Jesús, un jovencito de 12 años. Y yo creo que esto el joven de 12 años debe como animar a los jovencitos que tengan 12, que están en la adolescencia, 13, 14 años, a querer participar, a involucrarse. Por lo general, cuando estás en los 12 años, tú estás pensando y que no, más adelante es que yo voy a comenzar a poner atención, más adelante que voy a comenzar a involucrarme, más adelante que voy a comenzar a preguntar, más adelante que me voy a empoderar. Cristo nos dice aquí que desde los 12 años ya estaba comenzando a preguntar y estaba comenzando a cuestionar. Así que esto es llamar la atención de los jovencitos, y no tan solamente de los jovencitos, los más grandes también, ¿no? Que no sean solamente unos oyentes, unos convidados de piedra que están ahí escuchando, pero realmente no están atendiendo como se deberían. Mira, a los 12 años, la mayoría de los jovencitos no se atreven ni siquiera a contestar lo obvio. La mayoría no se atreven a contestar lo obvio, quieren pasar inadvertidos, ¿sí o no? Así que a esa edad la mayoría no están pensando en participar. Así que esto es como una cosa que deberían pensar los jóvenes, ¿no? A los 12 años ya Cristo estaba participando y estaba participando de una forma activa. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál crees que es el mejor lugar al que puedes ir y escuchar y aprender algo que puedes llevar a la práctica de una vez? ¿Cuál es el mejor lugar en el que tú puedes ir a escuchar algo y para aprender algo valioso y que puedas aplicar inmediatamente? ¿Cuál es ese lugar? La escuela ayuda bastante, pero el mejor lugar, y eso lo hemos mencionado muchas veces acá, el mejor lugar al que tú puedes ir a escuchar atentamente para aprender algo que tú puedas aplicar de una vez es la iglesia. Es la iglesia. Y acá tengo otra pregunta. ¿Cuál es el lugar donde tú puedes ir a preguntar, puedes allá hacer comentarios sin tener temor de que venga el profesor y te mire con una cara como que tú eres un tonto? Es la iglesia. Es la iglesia. Cristo no estaba en un modo pasivo, Cristo estaba... Él pregunta, participa, él no es un convidado de piedra que está ahí en un estado, en un modo pasivo, ¿no?
Cristo no estaba en un modo pasivo, Cristo estaba huyendo y preguntándole a la gente. Y las preguntas que estaban haciendo no eran cualquiera preguntas. Estoy seguro que puso en aprieto a esos doctores de la ley. Así que Cristo es este jovencito de 12 años, pobre, de un lugar remoto. Todos sabemos que Cristo es Dios. Es una inspiración para los jovencitos que están solamente oyendo. Están oyendo y no quieren dar el paso. No quieren dar el paso ese de participar activamente, de preguntar, de hacer preguntas. Están pensando en este momento, y cualquiera puede pensar de esa forma, ¿sabes? Que en algún momento yo voy a dejar de ser un oyente pasivo y voy a comenzar a ser un oyente activo y voy a comenzar a hacer preguntas para yo poder crecer. Así que Cristo es una inspiración para esa persona que está pensando más adelante yo voy a comenzar a involucrarme y voy a ser un oyente activo y voy a comenzar a hacer preguntas. Una cosa que sí es cierta, para hacer buenas preguntas, primero tienes que sentarte y escuchar atentamente. Si quieren hacer buenas preguntas, lo primero que tienen que hacer es afinar el oído, poner atención a lo que la gente está diciendo y después venir a hacer preguntas. Cristo dice en la Biblia que estaba oyendo y lo que ellos decían, entonces Cristo venía y le estaba replicando con preguntas. Y no eran cualquier clase de preguntas. Mira, en la Biblia Cristo hace al menos 300 preguntas. Y esas preguntas son valiosas. Cristo le dijo, por poner un ejemplo, le dijo, ¿por qué echas de ver la paja que está en el ojo de tu prójimo y no ves la viga que está en el tuyo? Cristo le hace esa pregunta. ¿Qué haces viendo tú? ¿Qué haces viendo tú la brusquita en el ojo de tú? Cristo le preguntó a la gente, oye, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahí comenzaron a surgir las ideas y puso a la gente a pensar. Así que Cristo es una máquina de hacer preguntas. A los 12 años, Cristo estaba preguntando, examinando para ver el nivel de conocimiento de esa gente. Mira, Cristo no necesitaba información de ellos. Cristo no estaba esperando la respuesta de ellos, solamente lo estaba examinando. Estaba como midiendo el nivel espiritual en ese momento en Jerusalén. Así que ese día los doctores de las Escrituras, que eran los doctores máximos de máximos, los que conocían toda la ley mosaica y cómo tenía que implementarse, esa gente recibieron verdaderas preguntas. Ese día se fueron sofocados después de las preguntas que Cristo les hizo. Ese joven de 12 años los puso en aprieto. De una ciudad pobre de Nazaret. A veces pensamos porque soy pobre, porque soy un cholito, soy un chombito, soy un zambito, como que no tengo nada. Y entonces como que, mira, la Biblia dice en el libro de 1 Timoteo, dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, a veces pensamos porque somos jóvenes, como que no puedo levantar la mano, no puedo participar, no puedo dar mi opinión. Entonces como que estoy ahí como pensando que más adelante. Ahora que todos los que están aquí están invitados a no solamente a ser oyentes, sino a participar activamente. Para que tengan una historia de Nazaret, ¿de qué es Nazaret? Vamos a buscar Juan 1, 45 y 46. Mira lo que dice acerca de Nazaret. Juan 1, 45 y 46, mira lo que dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y mira la respuesta, versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Así que Nazaret era un pueblo empobrecido. Yo estaba pensando en dos cosas que deberían hacer los jóvenes, o algunas cosas que deberían hacer los jóvenes. Uno es escuchar con atención el consejo bíblico. Escuchar con atención el consejo bíblico y escuchar que tienen que enseñarle personas que van adelante de ellos. ¿Qué puede enseñarme a alguien que va adelante? Así que esa es una de las cosas que yo les puedo decir. Escuchen con atención el consejo bíblico.
Hay una persona que, ¿tú sabes lo que esta persona hacía? Le pagaba 100 balboas a personas importantes en los Estados Unidos por 1 hora para ir allá y entrevistarse con esa persona, hablar con ellos y hacerle preguntas acerca de todo lo que tú te puedas imaginar, acerca de comunicación, acerca del éxito, acerca de cualquier cosa. Eso es una cuestión valiosa que nosotros deberíamos hacer con atención al consejo bíblico y escuchar lo que tienen que enseñarnos los que van adelante en el camino. Y mira lo que dice Santiago 1:19 acerca de escuchar. Mira lo que dice Santiago 1:19. Mira lo que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para ¿qué? Oír. Lo primero que tiene que hacer es oír. Una escucha con atención. No es como te mencioné que alguien que está un oyente pasivo, ¿no? Pronto para oír, para entender qué es lo que me quieren decir. Yo estaba leyendo que hay 2 delirios de los que sufren los hombres. 3 delirios de los que sufre el hombre. Uno, que se creen buenos conductores. ¿Aquí quién conduce carro? Me imagino que se creen que son buenos conduciendo carros. Me imagino que ellos dirán, yo soy bueno manejando. Eso es un delirio, eso es mentira. El otro delirio de los hombres es que creemos que somos buenos escuchando. Es el otro delirio. ¿Cuántos de los que están aquí piensan, yo soy bueno escuchando? Creo que si te filmaran una película tuya y te la ponen por media hora, te vas a dar cuenta de que tú no estás escuchando, que tú quieres hablar. La mayoría de nosotros, los seres humanos, nos gusta es hablar. ¿Y qué nos dice la Biblia? Primero oír, oye bien para entender. Antes creía que era bueno escuchando. Y a veces me dicen, escuche. ¿Sabe cuál es el defecto de los líderes? Que no quieren escuchar. Quieren hablar, porque quieren hablar para que la gente comience a seguir su visión. Tenemos que escuchar. Todo hombre sea pronto para oír. Tenemos que afinar el oído, porque cuando afinamos el oído es que nosotros comenzamos a aprender en realidad. Así que, ¿qué hizo el jovencito? Sentó a escuchar. Estaba escuchando, ahí te va la pregunta. Seguía escuchando, ahí le va otra pregunta. Estaba leyendo por ahí que dice que la calidad de tu vida depende de la calidad de preguntas que hagas. Cristo no estaba haciendo cualquier pregunta, estaba haciendo preguntas de calidad. A esos doctores de la ley, para seguir la conversación, y tuvo 3 días, lo tuvieran en cuenta para que no decirle, pelado, vete de aquí. Cristo estaba haciendo puras preguntas de calidad, que estaban poniendo el cerebro de esa gente a funcionar. Mira, cuando estaba en la universidad, yo vi 2 ejemplos que te puedo comentar, de gente que estaban preguntando unas cosas como para poner al profesor en aprietos. Yo conocí a una persona que le decían el R2D2, que él iba a hacer preguntas para poner en aprietos al profesor. ¿Cómo cree que terminó ese señor? Botado en la universidad. Como él se creía tan inteligente y él pensaba que nadie podía enseñarle nada, voy allá a hacer una pregunta. ¿Cómo cree que los profesores calificaban ese examen de ese que estaba haciendo preguntas? Nadie quería responder. Ven, vamos a quitarle punto a este que está aquí. Terminó botado. Y recuerdo que había un muchacho que fue a hacer una pregunta a un profesor que era un profesor brillante de cálculo. Le fue a hacer una pregunta y que, profesor, mire que aquí tengo un problema, papá. El profesor y que sí, tráelo. Llegó a seno de 0 es igual a coseno de 0. 1 es igual a 0. Cuando el profesor vio esa cuestión, le tiró una mirada a ese estudiante. ¿Por qué? Porque había traído un problema para decir que yo estoy estudiando con otro libro y que yo soy la mamá de Tarzán y yo, 1 igual a 0. El profesor lo miró y que como que me has hecho perder el tiempo acá, ¿no? Así que, hermano mío, hay que tener cuidado con lo que se pregunte. Dice la Biblia que aún en el silencio, cuando estamos calladitos,
en silencio y no estamos preguntando, dice que podemos ser hasta más sabios. Mira lo que dice Proverbios 17, 28. Mira lo que dice. Proverbios 17, 28, ¿sí? Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. A veces la gente quiere estar haciendo preguntas que, ¿qué haces preguntando eso? Tú mismo te estás disparando en el pie. Haga preguntas de calidad. Que Cristo no estaba haciendo cualquier pregunta. Y es lógico, si tú estás haciendo buenas preguntas, es porque tú quieres aprender. Así que vemos a Cristo que no solamente está un oyente pasivo, que está ahí como que está, sino que es un oyente activo y que está haciendo preguntas. Está haciéndole preguntas a los doctores de la ley. Vamos a ir a los otros versículos. Vamos a seguir la lectura bíblica. Lucas capítulo 2, ¿sí? El versículo 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú abres la boca, cuando tú haces una pregunta o participas, ¿cuál es la reacción de las personas a tu alrededor? La gente está ahí que, qué buena pregunta que hizo esta persona. O la persona se queda mirando y que, oye, ¿de dónde salió? Está haciendo aquí perderle el tiempo a la gente. Dice la Biblia que la palabra que sale de nuestra boca tiene que ser una palabra sazonada. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando tú abres? Mira, la reacción de la gente cuando Cristo preguntaba, la gente dice que se maravillaba de su inteligencia y de sus respuestas, de lo que él también estaba respondiendo. ¿De dónde salió este muchacho? ¿De dónde salió este muchacho? Que tiene tanta sabiduría. Mira, la inteligencia dice que es aplicar la inteligencia de forma inteligente. Esa es la sabiduría. Porque tú puedes ser muy inteligente, pero ya te mencioné casos de personas que que eran inteligentes, pero no hicieron buenas preguntas. Así que la gente se maravillaron de sus respuestas y de su inteligencia. Versículo 48, cuando le vieron, los padres se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Una búsqueda de casi 5 días. ¿Te imaginas cómo se tenían que sentir esos padres? 5 días se desapareció el niño Jesús. A mí una vez se me desapareció André como por 1 minuto. Estaba metido en un cilindro allá en Multiplaza. Y yo miré, ¿te ha sucedido que tú miras para un lado? Y de repente cuando vi que ¿verdad? Y como era bastante juguetón, se metía en los recovecos y yo comencé a mirar para las puertas del mall, así como que si se lo está llevando alguien, qué sé yo. 1 minuto, estaba angustiado. Así que habían pasado 5 días en el que Cristo estaba, según ellos, estaba perdido. Pero Cristo no estaba perdido, Cristo estaba aprovechando el tiempo ahí, borbandeando a esta gente con preguntas. Y dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ya Cristo a los 12 años sabía cuál era su negocio principal. Por eso yo dije que esto es una exhortación para los jovencitos, que no estén como yo cuando estaba perdido allá en el Instituto América, que salía al pasillo en el recreo y andaba como un zombie vagando por ahí. Ya Cristo a los 12 años, Él sabía cuál era su propósito de vida. Obviamente Él sabía que Él era el Hijo de Dios, sabía cuál era el negocio que Él tenía que atender. Mira, Cristo a esta edad ya seguramente había aprendido el negocio de su padre, de la carpintería. Él sabía que eso le daba de comer. Pero él sabía que su negocio principal, el negocio principal que él tenía que atender, ¿cuál era? La palabra de Dios. Él sabía cuál era su negocio principal. Y en la Biblia me dicen, en el libro de Mateo 6:33, hablando del negocio principal. ¿Cuál es el negocio principal? Mateo 6:33 nos lo dice. Mira lo que dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el primer negocio que tenemos que atender nosotros? Los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre debo andar. Los negocios de mi Padre Celestial es lo primero que yo tengo que atender. Si usted tiene una agenda,
O si usted lleva una lista de quehaceres, lo primero que tú tienes que poner en la lista es atender el negocio de tu padre. ¿Cuál es el negocio de tu padre? Buscar primeramente el reino de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Los negocios de mi padre, eso está... Cuando ya el día se acabe, cuando yo estoy cansado, cuando ya haya agotado todo mi tiempo y toda mi energía, cuando esté golpeado, cuando me hayan arrastrado, entonces que yo voy a salir a atender los negocios de mi padre. Y por eso sufrimos. Así que Cristo nos enseña, oye, lo primero que debemos atender nosotros son los negocios de mi papá. Atender de primero los negocios de mi papá, de Dios, va a hacer que los otros negocios van a andar bien. Pero queremos atender los otros negocios y después, con lo que resta del tiempo, con lo que resta de los recursos, atender el negocio de mi Padre Celestial. No funciona así. Y el versículo 51 y 52 dice, 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron qué estaba diciendo Cristo y no entendieron qué es lo que estaba sucediendo. Versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Así que Cristo permaneció sujeto a sus padres, no porque tenía gran conocimiento y porque había estado con los doctores de la ley allá borbandeándolos con preguntas y respondiendo. Se convirtió en una persona arrogante, se convirtió en una persona que con falta de humildad, sino que se sujetó a sus padres. Se sujetó a sus padres. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mira, la Biblia me está enseñando acá que Jesús estaba en el proceso de convertirse en el hombre perfecto. Cristo a los 12 años, con tanta sabiduría, si es el Cristo, es el mismo Dios encarnado. ¿Por qué la Biblia me dice que aún había margen para crecer? ¿Por qué Cristo aún tenía margen para crecer en estos aspectos? Para convertirse en el hombre perfecto. Mira, dice que crecía en sabiduría. Lo que nos habla es que, ya lo mencioné, la sabiduría es aplicar tu inteligencia de la forma correcta. O sea, que Jesús creció en sabiduría. Nos dice también que crecía en estatura. Estaba en el proceso de desarrollo para convertirse en un hombre adulto. Y en gracia para con Dios, lo que habla acerca de que también desarrollarse espiritualmente. El doctor Lucas, que escribió esto, nos está diciendo, tenía espacio para crecer como un hombre, fortaleza, para ser más sabio. También nos habla de tener gracia con Dios, nos habla de desarrollarse espiritualmente. Todavía tenía margen para desarrollarse espiritualmente. Y nos dice, y gracia para con Dios y los hombres. Entonces Cristo sí se llegó a convertir en el hombre perfecto, perfecto. Amén. Hemos presentado su programa A la Luz de la Palabra con el pastor Héctor Cruz. Si deseas escuchar nuevamente este programa, visita nuestras redes sociales por Instagram, Facebook y YouTube, Iglesia Bautista Cerro Batea. Te invitamos a sintonizar por Estéreo Vida 104.9 FM.